Saludos, saludos, Dios le bendiga. Le habla su amigo y su hermano Juan Córdoba. Sirvo en la congregación del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York, y para continuar nuestro estudio, el propósito del Señor para con nosotros en este día, en esta tarde o esta noche, poder continuar con nuestro curso de capacitación ministerial. Ya tenemos, no sé, unos cuantos meses en este propósito. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. Serán 2 clases de Cristología. Creo que nos faltan como 5 o 6 lecciones que se van rápido, ¿verdad? 5 o 6 lecciones. Dios te bendiga, hermana Rosy. 5 o 6 lecciones para concluir con el curso de Cristología. Entonces, yo le había dicho a ustedes que el viaje misionero a la República Dominicana a mí me ha impactado mucho, y tengo un curso preparado que se llama Seminario sobre Misiones. Así que le pido oración con ese propósito, y si tienen preguntas sobre ese aspecto, las misiones, yo he estado predicando. Lamentablemente no se ha grabado, se pierde ese material porque la persona que graba no se lo ha hecho posible, y bueno, en una y otra cosa pues no se ha grabado. Tengo que trabajar en eso para ver que otra persona lo pueda hacer y que puedan estos recursos no perderse, porque necesitamos tener un correcto entendimiento de las cosas. Dios bendiga a la hermana Marisa, a la hermana Olga, y a todos y a todas que son parte de esta clase. Yo sé que en todas no son parte, que algunas entran y salen, pero no importa. El propósito del Señor sigue adelante. Raquel, Dios te bendiga. Le pido que oren por mí la oración. Necesito grandemente las oraciones por mi persona. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte las gracias por este día que tú nos concedes de poder estudiar tu palabra. Tu palabra es una lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Te suplico, Señor, que en este momento me ayude a poder comunicar tu palabra y que dé gracia a los oyentes. Recibe la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Esta clase de hoy, yo bendiga a hermano Torres. Yo siempre digo, esta clase es muy importante. Uso siempre la misma expresión. Es que yo vivo apasionado de la palabra de Dios, hermano. A veces cuando eso no está en uno, un creyente no puede entender. Cuando tú has pasado más de medio siglo desde jovencito por su misericordia, en que todo lo que tú te has expuesto ha sido a la palabra de Dios. Aún antes de ser cristiano, cuando niño, mi abuela me leía la Biblia y los salmos, y yo digo que esa fue la semilla que el Señor sembró para que yo continuase en el Evangelio. Entonces, esta clase de hoy tiene que ver con... Estamos hablando del último aspecto. Déjenme volver acá, a ver si lo encuentro. Miren ahí las clases que faltan. Usted ve ahí en la pizarra, se ve claro ahí, ¿verdad? La ley del Nazareo, esa es la tercera parte del curso. ¿Se acuerda? Su ministerio. ¿Se acuerda? Entonces ahí está su ministerio, la ley del Nazareo, el sacerdote, el soberano, el profeta. Ayer fue su ministerio en la tipología. El ministerio de Cristo visto desde el punto de vista en la tipología, el Antiguo Testamento y todas esas cosas. En el día de hoy, pues mire, usted ve ahí, él lo puedo señalar ahí, su ministerio de santuario. Entonces hoy estaremos viendo ese tema. Clase número 35, su ministerio, el santuario.
para ello, esta clase la estaremos viendo a través de dos puntos principales. El primero de ellos es, naturalmente, dar una introducción a lo que significa su ministerio del santuario. Si uno le pregunta, y yo le voy a preguntar a ustedes, al darle la bienvenida a la hermana Olga y a la hermana Mercedes, si uno le pregunta a usted, dígame, ¿qué considera usted que es el propósito por el cual Dios creó el universo? Y dentro del universo, que es vasto, Dios creó los cielos y la tierra y creó al hombre. ¿Cuál es el propósito? Cada uno podríamos dar, ¿verdad?, diferentes términos. Pero en última instancia, Dios creó la humanidad para hacer de ella un santuario. El propósito, supremo propósito de Dios, la cúspide, es habitar con el hombre. Eso es lo que debe enternecer el corazón de uno. Usted lo ve en el primer espacio sagrado, el huerto edénico, ¿recuerdan? Bueno, yo creo que yo le he mencionado esas cosas para que usted tenga en mente que ese propósito, ese enfoque, Dios es muy enfocado. Dios no se desvía de su propósito ni a la derecha ni a la izquierda. Él mantiene el curso. Él mantiene el curso completamente. No importa todos los vientos y mareas que vengan en contra de ese propósito, ¿verdad? El Señor lo lleva a cabo a feliz término. Y lo grande de todo eso es que nosotros somos parte de eso. Parte. Y no es porque yo no necesite algo. Perdón. ¿Cómo le digo? Dios es tan glorioso, tan sublime en sus atributos, que Él no quiere simplemente Él disfrutar sus atributos, porque lo disfruta, porque Él es el ser más feliz del mundo, sino que Él quiere, el mundo es como una ventana para que nosotros veamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Él quiere mostrarnos su grandeza, su belleza, sus atributos, y nos creó. Miren lo grande que yo soy. Miren lo majestuoso que yo soy. Yo voy a ser morada con ustedes. Ustedes van a ser mi pueblo. Oye, hermano, qué rebeldes somos, ¿verdad? Qué rebeldes que somos. Mira aquí ahora, vamos ahora, Biblia a mano, ¿verdad? Vamos a partir para introducir el tema del ministro del santuario, aquí en Hebreo capítulo 8. En Hebreo capítulo 8 es una carta de contrastes. Es una carta de contraste. Capítulo 8. Una carta de contraste en el sentido, para que usted entienda, yo le enseño a ustedes que una manera muy buena de ver las cosas es contrastarla. Por ejemplo, usted contrasta el simbolismo del Antiguo Testamento y la realidad que hay en Cristo, ¿verdad? Eso que está ahí, ese candelabro que usted ve ahí, es un símbolo ¿de qué? De los 7 espíritus de Dios, que vamos a estudiar en breve, después de esta clase. Símbolo de la iglesia. Entonces, pero el símbolo no es la realidad. La realidad es la realidad, pero el símbolo es importante porque te señala. Recuerda, sustancia y sombra. Ahora, aquí en Hebreos 8, dice, ahora bien, el punto principal o la suma de todo, cuando usted hace una en conclusión, lo más importante, la suma de todo, el punto principal de lo que venimos diciendo, que le he estado hablando ya por unos capítulos, es que tenemos tal sumo sacerdote, se refiere a Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono
de la majestad de los cielos. Se sentó. ¿Ustedes recuerdan cuando estudiamos el tabernáculo que yo le dije a ustedes que no había silla? ¿Recuerdan eso? Que no había silla en el tabernáculo. ¿Por qué no había silla? Había mesa, pero no había silla. ¿Quién tiene mesa en la casa y no tiene silla? Entendemos, hermano. Implicando que el hombre que tenía que estar parado, repitiendo, y más sacrificio, y más sacrificio. Bueno, él fue el sacrificio perfecto y se sentó. Terminado está, consumado es, ya no tengo que hacer más sacrificio. Entonces dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Aquí, oigan, ministro del santuario. Se sentó ministro del santuario. Para ministrar, no se sentó simplemente para estar con los dedos, dándole vuelta a los dedos. No. Se sentó o descansó en satisfacción por la obra perfecta que había llevado a cabo, la obra redentora. Entonces dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Ve el contraste? ¿Quién levantó el primer tabernáculo? Moisés, ¿verdad? Moisés, bajo instrucción de Dios. Entonces, este otro, que levanta el Señor y no el hombre. Un contraste entre la sombra o el tipo del Antiguo Testamento y la realidad que hay en Cristo. Ok, dice que levantó el Señor y no el hombre. Ok, ahora bien, habiendo dicho esta breve introducción, vamos ahora al primer punto principal, que podíamos denominarlo como ministro constructor. Ministro constructor. Un ministro, pero que va a construir algo. Yo creo que ya ustedes tienen una idea que será lo que este ministro, si hay un santuario, si hay un sumo sacerdote, ¿qué va a hacer? Bueno, aquí lo dice. Todo está en la Biblia. O sea, lo que a usted como hija de Dios debe de darle osadía al hablar es que cuando usted estudia la Biblia y usted la comparte lo mejor que usted pueda, ahí viene la osadía, la convicción, porque usted no está compartiendo su pensamiento. No, usted va a la Biblia, la abre, la lee y trata de exponerla lo mejor que usted pueda. Y en eso todos nosotros necesitamos ayuda. Por eso yo estoy constantemente estudiando, investigando. Tengo más de 50 años leyendo la Biblia y no paro. Eso es día a día. Y a veces uno cree que uno sabe algo. Y yo le digo a la iglesia, hay más que ver en el ver. Más que ver en eso que tú ves. Nunca va a dar por sentado. Por eso que uno debe siempre ser una persona humilde y decir, Señor, enséñame, por favor. Aunque yo conozca algo, decirle, Señor, yo sé que es Juan 3:16, pero por favor, enséñame. Seguramente ahí hay algo que yo no entiendo. Y así es, hermano. Dios da gracia al humilde, pero al altivo, Él mira de lejos, ¿verdad? ¿Recuerda esa parte? Ok, ahora bien. Dice aquí en Hebreos capítulo 3, la carta de los Hebreos. Dice el versículo primero, estoy ahora en el primer punto, ministro constructor. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, y miren lo que dice aquí, es importante que usted tenga la Biblia abierta, no solamente escuche, tenga la Biblia abierta. No escuche a su pastor, a nadie sin tener la Biblia abierta. ¿Qué dice? Por tanto, santos hermanos, participantes del llamamiento celestial, considerad, hay que considerar dos cosas. Al apóstol, que es un apóstol, uno que es enviado, y sumo sacerdote, que es un sumo sacerdote, uno que entra. Yo quiero estar seguro que usted entienda esto. ¿Okay?
El apóstol es aquel que sale, el sumo sacerdote es aquel que entra para interceder, entra para interceder. Cristo es el apóstol, envió del Padre, el Padre, así como me envió el Padre, el Padre lo envió como apóstol. Y luego que termina, ahora entra. Cumplo la misión, prediqué, ahora entro. Para que usted entienda, el apóstol es el que sale, un enviado, ¿ok? Un embajador. El sacerdote es el que entra. Ok, habiendo dicho esto, regresemos a Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera dos cosas. Al apóstol, considera al apóstol, aquel que ha salido, y al sumo sacerdote de nuestra profesión. Y luego dice, para que no haya equivocación, y sepa que no están hablando de Aarón ni nada de eso, Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? El cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién fue que constituyó a Cristo apóstol y sumo sacerdote? El Padre. Entonces pone un ejemplo, se contrasta, lo constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa. Dios escogió a Moisés y lo envió y lo nombró encargado de la casa. Fue Dios que llamó. Entonces está contrastando la obra de Moisés como llamado de Dios, como también él era un sacerdote en el sentido que él intervenía. Antes de Aarón ser sumo sacerdote, Aarón intervenía. Dios le hablaba y él se lo comunicaba. Entonces, está contrastando el sacerdocio temporal de Moisés con el sumo sacerdote eterno de Cristo. Y dice, oigan, considérenlo a él. Entonces comienza a decir en el versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés, ¿lo ves? Está comparando, es estimado digno de este. Está diciendo que si Moisés tuvo gloria en eso que hizo, dígame usted, ¿cuánto más Moisés? ¿Por qué? Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, ¿quién tiene más honra? Dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, la honra, si un arquitecto hace una gran obra, ¿a quién le da el aplauso? A la casa. No se le da reconocimiento al que construyó la casa. Fue el constructor, la gloria le pertenece al constructor. Entonces está diciendo, mira, el constructor de esta casa que Dios está haciendo, ministro del santuario, ¿está entendiendo? No estamos hablando de nada material, no estamos hablando de columna, no, estamos hablando de esa casa espiritual que somos nosotros, y está haciendo una comparación entre el sacerdocio de Aarón, si usted sigue leyendo, y demás. Entonces, usted ve ahora que esa casa tiene diseño. Esa casa tiene diseño. Voy a regresar aquí por un momento. Creo que esta me lo enseña mejor. No, déjame ver cuál se muestra mejor. Esto yo creo. Ok. Quiero regresar aquí por un momento, porque voy a ir ahora el ministro constructor. El ministro constructor. Moisés, siervo fiel, se le da crédito por ser fiel a construir el tabernáculo según las indicaciones divinas, sin necesidad de él improvisar. 3 veces el Señor le dice, mire, ella es conforme a diseño. Tú no vas a improvisar.
va a ser exactamente como yo te digo. Haz conforme a diseño que te monté en el monte. ¿Okay? Entonces se está contrastando lo figurativo del Antiguo Testamento, que tuvo gloria con G minúscula, y se está comparando al gran constructor del santuario, ministro del santuario. Porque ¿de qué hablaba Moisés? Moisés no hablaba de él mismo, todo tenía que ver con él, en el simbolismo, pero ahora te va a llevar al cumplimiento. La sombra, eso es la sombra, la sustancia es Cristo. Tenga esas dos palabras siempre en mente y le va a ayudar. La sombra y la sustancia. La sombra es el tipo, la sustancia es la realidad. La sombra, la sustancia. Ok. Ahora, quiero llevarte por algunos minutos a lo que ya conocemos, pero es importante establecer fundamento cuando se habla. Es importante establecer bases bíblicas para poder hablar. Entonces yo quisiera ir con ustedes aquí a Éxodo 25. Ustedes se van a recordar lo que aprendimos con el estudio que tuvimos sobre el tabernáculo hace quizá un mes y medio. Yo quiero ir con ustedes aquí en Éxodo 25 para recordarle algo a ustedes aquí. Éxodo 25. Éxodo 25, versículo 1 dice: Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Tomen todo eso que está ahí. Ofrenda, todo tipo de material. ¿Para qué? Verso 9. Dice, harán un santuario para mí. Ahora mire esto, esta expresión. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño, en otras palabras, tú vas a hacerlo como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Conforme a todo lo que yo te indique, conforme a todo lo que yo te enseñe, tú lo vas a hacer así. Tú no puedes improvisar. Tienes que seguir mis instrucciones. Oiga, hermano, en ese tabernáculo, que eso es simplemente una ilustración, ¿verdad? No podía haber ni un error. No podía haber error en las medidas, en los materiales, porque eso que es simbólico representaba algo que luego llegaría a la realidad. Porque eso nosotros somos el templo del Señor. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Somos el santuario de Dios. Entonces primero Dios, para que aprendamos lo que eso significa, nos da todo eso. Ese es el propósito. Y qué pena que muchos cristianos ni conocen el tabernáculo. Ellos hablan del cielo, de un montón de cosas. Y si usted no conoce eso, hermano, usted se le va a hacer difícil entender las cosas espirituales. Y yo quiero reiterarle a ustedes que primero es lo natural. 1 Corintios 15, 46. Y luego lo espiritual. Dios primeramente habla de una forma simbólica. Él sabe que somos personas de los 5 sentidos. Él fue el que nos creó así. Y él dice, como yo creé al hombre con 5 sentidos, yo le voy a cosas que él pueda palpar, que pueda ver, que pueda oler, para que él entienda, y luego yo le muestro lo que es espiritual. Porque ya aprendiste el ABC, por así decirlo. Yo bendiga al hermano evangelista Víctor. Ok, entonces, ¿qué pasa? Entonces, el diseño, dice, tiene que ser conforme al diseño que te mostré en el monte. Entre paréntesis, ¿sabes por qué la iglesia está como está? 44,000 denominaciones y todo el mundo con tirijala, porque no se sigue el diseño. O sea, Dios ha dado los diseños de cómo deben ser las cosas y el hombre lo altera, le quita o le añade o lo ignora. Esa es la realidad. Dios dice, de esta manera, el hombre dice, no, es por aquí que voy. Y ese es el producto de lo que ha acontecido en el cristianismo. Ahora, vamos aquí a Primera de Crónica 28, para que usted vea esto. Primera de Crónica 28. Vamos a ver si en Primera de Crónica esto nos ayuda también. Primera de Crónica 28, 11. Dice, mire esto. Ahora no se va a hablar. Voy a tener que hacer
un diagrama del templo de Salomón, una figura, no lo tengo, pero ustedes van a entender. Ahora no se está hablando de este tabernáculo, se está hablando ahora del templo que construyó el hijo de David, Salomón. Miren las instrucciones. Está conmigo, 1 de Crónicas 28, 11. Dice lo siguiente: y David dio a Salomón, su hijo, el plano. ¿Qué es el plano? El diseño. ¿Quién le dio diseño? ¿Quién le dio el diseño a Moisés? Dios en el monte, 40 días, ¿recuerdan? Y él dijo, haz conforme al diseño que yo te mostré en el monte. ¿Quién le dio ahora el diseño a Salomón? Su padre David. Dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico, del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa y del propiciatorio. Porque lo que estaba en el templo eran las mismas cosas que estaban que estaban aquí. Que estaban aquí, hermano. Había candelabro, altar, todo eso, esas piezas estaban allá ahora en el templo. Ahora mire esto. Entonces dice el versículo 12, asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los actos de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para la tesorería de las cosas santificadas. Versículo 19. Oiga esto. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová. ¿Estamos entendiendo? Todo esto que está aquí escrito, que yo he trazado, él dice, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Oh, cuán importante eso. Me hizo entender que yo no podía improvisar. Yo no podía venir con mis inventos. Qué trágico, la iglesia está llena de inventos, de ideas humanas y discusiones. La Biblia habla claramente de muchas cosas. Hace poco yo puse algo en mi página de clínica del pudor de la mujer, que la mujer debe de vestir decente. Una señora también insultó y me dijo al bar. O sea, yo digo, entonces tú no te debes vestir con pudor. O sea, simplemente porque se dijo que una mujer cristiana se debe vestir con pudor. Entonces se dijo de la falda. Entonces la falda, y comenzó a discutir. Y digo, entonces, hermana, ¿usted no lee en la Biblia que la mujer debe, o sea, está mal decirle que una mujer debe vestirse con decencia? Es una cosa tremenda. Ok, entonces, naturalmente, el Espíritu de Dios, sí, así es, hermana Rosa, el Espíritu de Dios la guió para hacer eso, para hacer todo eso. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es habitar con el hombre, recuerden, desde el huerto. Entonces ahí era el encuentro, porque recuerden, el hombre había pecado, el hombre ya no podía entrar a la presencia de Dios por el pecado. Entonces Dios comienza a preparar el camino, ¿ok? Él comienza a preparar el camino para incluirnos nosotros todos, para que regresemos al huerto o a la comunión con Dios, por así decir. Ok, habiendo dicho esto, vamos a pasar aquí al libro de Zacarías. Yo te presento aquí el primer punto para que usted lo vea, quizás, si lo puede ver, lo que he compartido para las notas. Yo quiero ahora llevarte aquí a Zacarías en el capítulo 6. Entonces, deben hacer una pregunta a ustedes. Si yo voy a hacer una casa, o usted va a hacer una casa, y yo lo contrato a usted como arquitecto, ingeniero, lo que sea, y yo le doy a usted los planos, ¿de quién es la casa? ¿Quién recibe la gloria? O sea, el arquitecto es la persona que fue contratada para hacerlo, pero yo le entrego los planos. O sea, hay arquitectos que hacen diseño y todo. Pero vamos a suponer que yo mismo he lo diseñado.
he diseñado la casa como yo la quiero. Y le digo, usted, mire, lo voy a contratar a ustedes para que me supervise el trabajo. Hágame exactamente como está. Los materiales, todo. Voy a inspeccionar todo. Le voy a pagar tanto. Entonces, esa persona que trabajó no recibe la gloria. Recibe gracias, buen trabajo. Pero el que recibe la gloria es aquel que diseñó la casa. Aquel que trazó, como dice David. Ahora, yo digo esto para que podamos entender lo que dice aquí. Ahora, en el libro de Zacarías, en el capítulo 6 del libro de Zacarías, 6, versículos 12 y 13, dice, y le hablarás diciendo así, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. El renuevo. O sea, un retoño. Uno que brota, como recuerdan, va a retoñar del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David y que va a retoñar David según la carne. Pero David, yo lo pongo de esta manera, usted no entienda. David con D minúscula es el hombre. Cuando yo digo mayúscula, es Cristo. Yo siempre uso esos términos. David con D minúscula, el hombre. Pero yo estaba mirando a David con D mayúscula. Entonces dice que va a retoñar este retoño. Miren lo que va a pasar con este retoño. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. Oiga esto. Y edificará el templo de Jehová. ¿Quién lo va a edificar? Va a edificar, dice, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Oiga, versículo 13. Yo espero que usted tenga la Biblia a mano. Estas escrituras, querida familia, son importantes que usted conozca todo esto. Estamos en los últimos días. La apostasía va a prevalecer más todavía. Usted tiene que estar claro con la Biblia. Hay que ser diligente en estudiar la Biblia, hermano. Y tener los textos y marcarlos. ¿Ok? Para que no venga un charlatán y le diga otra cosa y usted no entienda nada. Ahora, él, ¿quién es él? El que va a edificar la casa. Él edificará el templo de Jehová. Y él llevará gloria. ¿Quién llevará la gloria? David con D minúscula. Moisés, Salomón, nada de eso. Estos eran siervos obedientes, hijos de Dios. ¿Quién llevará gloria? Y se sentará, y se sentará. ¿Qué fue lo que dijimos en la introducción de la clase? Que el ministro del santuario, el ministro constructor, se sentará. Eso está en Hebreo 8, del 1 al 2. Ahora, dígame usted si no se está diciendo lo mismo en el Antiguo Testamento. Dígame si no es lo mismo. Si usted lo lee en el Antiguo Testamento solamente y luego no lo ve allá, hay un problema. Si usted lo lee en el Nuevo Testamento y no sabe que eso viene de acá, se queda corto. Ustedes se dan cuenta, hermano, que es una sola palabra. Una sola palabra es la que hay en la Biblia. Oh, el antiguo pacto, el nuevo pacto, como si fuesen dos cosas diferentes. Usted ve. O sea, oh, el antiguo pacto, como que algo antiguo, algo... Bueno, ya usted conoce por dónde voy, ¿verdad? A mí me indigna la ignorancia y los vanos argumentos que se presentan cuando veo un pastor que habla de esa manera. Como que un pacto tiene más valor que otro. Procediendo del mismo Espíritu de Dios. Ahora, dice aquí, ahora, en el versículo 15, dice, y lo que, mire, aquí, oiga esto, aquí viene usted, vengo yo. Aquí viene usted y aquí vengo yo también. Esto que está haciendo ahora mismo, lo dice el versículo 15. Y usted, sea hombre o sea mujer, está incluido en el versículo 15. Por eso digo, tenga la Biblia a mano. Zacarías 6:15. Mire esto. Ok, él va a construir. Él recibirá la gloria. Él va a edificar la casa.
Él lo dijo en el Nuevo Testamento. Edifiqué mi eclesía. A mí me gusta la palabra congregación más que iglesia. Un día les voy a explicar por qué. Porque es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento y sigue. Y luego hubo un cambio. Y la Iglesia Católica metió la mano en eso. Pero eso es por otro estudio. Ok. Voy a edificar mi iglesia, mi congregación. Pero Él lo hace. Y nos permite a nosotros colaborar con Él en esa edificación. Hermano Juan, ¿dónde dice eso? Zacarías 6:15 está repleto en el Nuevo Testamento. Dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres obediente la voz de Jehová vuestro Dios. No estamos hablando simplemente de ladrillo, no estamos hablando aquí simplemente de cosas materiales, esto de edificar el templo. La gente a veces uno se enfoca en el simbolismo. No dice la Biblia que nosotros nos edificamos mutuamente. ¿Y qué somos nosotros? Piedras vivas, casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Ahora, en lo poco que yo puedo enseñar a ustedes, yo estoy edificando vuestras vidas. En ese sentido. Si usted comparte algo conmigo y me señala un punto en el chat, un versículo bíblico, usted está edificando porque me está ayudando a mí a entender algo que yo no veo. Es algo mutuo entre todos. Esto no es de lo que los pastores, o que los pastores, no. Todos nosotros podemos colaborar en edificar el templo de Dios. Yo di un estudio de la iglesia una vez que se llama Unos a Otros. Así se llama. Creo que hay 27 mandamientos en el Nuevo Testamento que dice unos a otros, unos a otros, unos a otros. No se mientan unos a otros, edificaos unos a otros, amaos unos a otros, perdonaos unos a otros. ¿Está entendiendo? Edificando el templo, edificando, edificando, edificando. Y eso es para todo el mundo. Ok. Otros ayudarán. ¿Lo ve ahí? Paso ahora a esto. El segundo. Ministro mayordomo. Ese es el segundo punto. Ministro constructor. Lo que dijimos. Ahora, ministro mayordomo. Usted entiende la terminología. La terminología mayordomo. Un mayordomo es uno que está ayudando a quien se le entregó algo. Un mayordomo. Ok. Vamos ahora aquí. Vamos aquí ahora. En este segundo punto, el ministro mayordomo. Yo quisiera que usted vea conmigo Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Y él es joven y tierno de edad. Y la obra grande. ¿Por qué es grande? Bueno, está conmigo con la Biblia abierta, ¿verdad? Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Sería bueno poner eso en todos los púlpitos de la iglesia. Esta casa, y el hombre siempre lo sabe, el hombre siempre se quiere dar, la iglesia que yo levanté, esta obra yo la levanté. Uno tiene, este corazón tan corrupto, hermano. El hombre siempre quiere darse el espaldarazo, darse crédito. Dios aborrece la petulancia, el orgullo. Algo que aprendí ayer, no lo habían tomado en cuenta, aunque lo sé, pero lo vi.
Es que, ¿por qué será que dice que Moisés fue el hombre más humilde de toda la tierra? ¿Podemos entender? Entonces la humildad está conectada a aquellos que ayudan a Dios. La gente más humilde deben ser los pastores. Más humilde. Deben de ser humildes. No pueden estar con prepotencia, hablando de ellos, de mi obra, de mi iglesia, mi congregación. Cuidado con eso. Ok. En Éxodo capítulo 40, usted va a ver lo que acontece ahora. Déjame ver si le muestro alguna ilustración para que usted pueda ver. Sí, déjame mostrarle esto para poder explicarlo. Básate a Éxodo 40 para que pueda entender esto que te voy a explicar ahora. Estamos hablando, ok, punto número 1, recapitulando, repasando. Punto número 1, ministro constructor, el que construye la casa. Segundo aspecto es ministro mayordomo. Ministro mayordomo. O sea, usted tiene una casa, usted tiene una mayordomía. ¿Me doy a entender? Usted construye una casa, es una mayordomía, cómo va a funcionar la casa, que la electricidad, que esto, que lo otro. Bien, ahora bien, aquí en Éxodo 40, yo quisiera que usted vea esto conmigo. ¿Qué aconteció después que se construyó la casa? Usted recuerda que David dijo, la casa es de Dios. Usted recuerda que Dios le dijo a Moisés, haz conforme al diseño que te mostré en el monte. La casa es para mí. Tú vas a ser el ministro constructor, por el dueño de la casa, el diseño. Yo soy el que te lo voy a dar. Te lo voy a mostrar en el monte. A 40 días te lo voy a mostrar. Te lo voy a poner, te lo voy a escribir en tu mente. Lo voy a plasmar en tu mente. Porque la casa es de Dios. La casa es para Dios, dice David. De una vez me dice el pastor José Leonel. La casa es para Dios. No es nuestra casa. Líbreme Dios de algún día yo decir mi iglesia, pero algunos lo dicen no figurativo, mi iglesia, porque yo la levanté. ¿Usted ha oído eso? ¡Wow! ¡Qué cosa tan vana! ¡Qué cosa tan vana decir una cosa así! Querer atribuirse. Y claro, Dios usa hombres a nosotros para plantar una congregación. Pero mire esto. Ya tomó aproximadamente 6 meses para construir el tabernáculo. Todo 60 columnas, 7 pies desde el lugar santísimo hasta el patio exterior. Todo fue hecho a perfección. A perfección. Moisés entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía. Pero mira lo que pasa después. Okay. ¿Qué se hace cuando usted construye una casa y le dice la persona que le construyó su casa, señor José, señor Juan, señora, ya está todo terminado? ¿Qué usted hace? Toma tu fotografía y deja la casa vacía. No, usted dueño, usted comienza a morar en esa casa. Esto es lo que va a pasar aquí ahora. Mire esto. 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Qué significa eso? Que el dueño de la casa entró a su casa. Eso es lo que significa eso. Que el dueño de la casa entró a su casa. Y de ahí la expresión repetitiva
haz conforme a diseño. ¿Qué dijo David? Oh, este templo que voy a hacer fue la mano de Dios que lo trazó. ¿Tú sabes lo que trazar? Yo trabajé en un departamento de ingeniería y yo estaba constantemente en contacto con plano y trabajaba con plano. Yo no soy ingeniero, pero estaba constantemente en eso. Y yo lo miraba a ellos dibujando y yo, wow, en ese tiempo, con una tinta que no se puede ni borrar, con esos planos, ellos hacían esa línea, a esa perfección trazando, cablería y todo eso. Tenía que ser perfecto porque tiene que ver con cosas que están en la ciudad de Nueva York, el sistema eléctrico. Entonces viene uno más grande y viene a inspeccionar todo lo que está ahí. Bueno, Dios vino a inspeccionar y él, por así decirlo, está bien, todo bien, puede entrar. Y mira lo que pasa. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Oiga lo que dice aquí. Esto es importante que se entienda. No podía Moisés entrar. Carne y sangre no entra. A no ser que Dios le diga entra. Carne y sangre no entraba y salía. Sí. Hasta que la casa fue terminada. Él está diciendo, la casa es mía. Esta es mi casa, esta es mi casa, esta es mi morada. Reitero, cuando una persona hace una casa, no le dice, oh, vengan a la casa. Ellos pueden venir y celebrar y felicitarte por tu casa tan linda que te quedó. Pero ellos se van, la casa es tuya. Compra todas tus cosas, tus muebles, tus enseres, todas esas cosas. Y luego tú comienzas a disfrutar el fruto de tu labor. Trabajaste, te esforzaste, hiciste tu casa según tus recursos. Disfruta eso. Ahora, Dios viene ahora a deleitarse en todo eso. Porque todo eso representaba a su amado Hijo. Eso es lo que representaba. No podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. La gloria de Jehová lo llenaba. Ahora, vamos a investigar qué pasó cuando se terminó el templo de Salomón. Ministro mayordomo, yo no sé si usted está entendiendo, hermano. Si usted no entiende, haga la pregunta. Ministro mayordomo. ¿Quién era el mayordomo en la casa? Moisés. Él no era el dueño. Él no era el dueño. Estaba supervisando. Me gustaría saber qué acontecería cuando se terminó el templo de Salomón. Vamos a ver qué pasa. Cuando se terminó de construir la casa, el templo de Salomón, ya esto no existía y ahora se construye el templo de Salomón. ¿Qué acontecería entonces? Capítulo 5, versículo 13. A ver si está aquí. Sí, capítulo 5, 13. Escuche lo que dice. Si usted no sabía esto, estamos contestando la pregunta, número 1, ¿por qué Moisés no podía entrar? Anteriormente entraba. Porque era simplemente un mayordomo, no era dueño de la casa. Mientras estaban haciendo un tabernáculo, él entraba y salía, entraba y salía. Cuando el Señor vino a morar, la gloria del Señor era el impedimento para él poder entrar. Porque la casa se llenó de la presencia de Dios y Moisés no podía entrar. Ahora, mira lo que acontece cuando el templo de Salomón fue construido un tiempo después. Dice, tienes la Biblia abierta, ¿verdad? La tiene, segunda Crónicas 5:13. Y cuando sonaban pues la trompeta y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y símbolos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube. Yo no tiene idea de lo que va a pasar, ¿verdad?
la casa de Jehová. Dice, la casa se llenó. Y luego dice, como que dice, para que no crea que es la casa de David, porque David tiene una casa grandísima, la casa de Jehová. Y dice, y no podían los sacerdotes estar allí. Lo mismo que pasó. No podían estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. El tabernáculo de Dios en el huerto, el primer espacio sagrado, la primera casa de Dios era ese huerto. Adán y Eva estaban llenos de la gloria de Dios, de tal manera que ellos hablaban así como un amigo. Hablaban. El pecado lo sacaron para afuera que tú vas. Entonces el hombre, en vez de estar lleno de la gloria de Dios, la tierra se llenó de hombres sin la gloria de Dios. Y en Cristo se va a retomar, se está retomando, se está restaurando, se está orando. Y nosotros somos ladrillo, piedra, de esa casa que Dios está edificando. Pero la gloria es para Él, para Él. Siempre tenga usted presente, siempre esté claro usted. No deje que nadie le esté adulando. Oh, tú eres una sierva de Dios, tú eres que te den palmadita. A mí no me gusta, por ejemplo, yo digo, hermano, no me diga a mí nada del mensaje. Yo quiero que usted obedezca lo que yo dije en el mensaje. Oh, hermano, eso fue una cosa tremenda. Y luego el hermano está haciendo lo contrario a lo que Dios nos dijo en el mensaje. Esto no es para adular o exaltar al hombre, es para obedecer. Ese es el punto. ¿Okay? En 2 de Crónicas, capítulo 4, ya, déjame ver por dónde voy. Estoy ahí, mire. El segundo punto de la clase, ministro mayordomo. Ahora, voy aquí a 2 de Corintios, capítulo 4, llegando a esto último. 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos aquí, 4, versículo 6. Dice, porque Dios que mandó o que habló que de la luz resplandeciese, que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿De dónde está la gloria de Dios? En la faz de Jesucristo. Entonces, de la misma manera que el tabernáculo tiene una gloria, la faz de Cristo tiene esa gloria. Recuerden en Apocalipsis que su rostro resplandecía como el sol. Recuerda esa expresión en Apocalipsis. Recuerda en Mateo 18, yo me lo recuerdo, cuando subieron con los 3 discípulos al monte y sus rostros resplandecía como el sol, sus vestiduras fueron transformados. La gloria del Señor. Ok, y finalmente, pero usted ve que en el Antiguo Testamento dice que muchos vendrán y ayudarán a construir el templo de Dios. Ustedes recuerdan esa parte, en Zacarías 6:3 y 6:15. Literalmente vinieron personas como el templo de, por ejemplo, cuando el templo de Zorobabel, cuando el templo de Salomón fue construido y luego se construyó inferior. Cuando Nehemías regresó, que era copedo del rey, y comenzaron a construir los muros y todo eso, había gente que estaban ayudando, lo ayudaban. Pero mire, si esto no es lo mismo, pero ahora espiritualmente, ese es el punto. Cuando usted lea el Antiguo Testamento, debe hacer esa pregunta. ¿Qué relación tiene lo que yo estoy leyendo en el Antiguo Testamento con lo que va a decir en el Nuevo Testamento? Y luego, y si está leyendo en el Nuevo Testamento, pregúntese, esto que estoy leyendo en el Nuevo Testamento, no importa dónde usted lo está leyendo, ¿se habrá dicho algo primero en el Antiguo Testamento simbólico y luego lo espiritual?
Es una palabra en dos términos. Una sola palabra, pero que tiene primeramente el simbolismo, la tipología, lo natural, y luego lo espiritual, el cumplimiento, está allá. Y no son dos palabras, dos pactos, como dicen muchos. No, es una sola. Uno es simbólico y otro es... Uno es simbólico y la sombra y la sustancia. El tipo y el antitipo. Una sola palabra. Fue Dios que dio los tipos y la sombra. Y los cristianos, para mí muchas cosas están tan claras. Argumentan y argumentan, y tú les muestras textos bíblicos y porfían. Hay personas que yo no les contesto, porque le he explicado tantas veces lo mismo, y me escriben, ¿y por qué? Los otros días alguien puso un comentario de algo, alguien que yo conozco, que le he explicado eso muchas veces, y continúa haciendo la misma pregunta. Ya hasta aquí, porque si cada vez que se lo explico, voy con lo mismo. Me doy a entender, hermano. Y no es que yo sea impaciente, es que eso es tanto tiempo diciendo lo mismo. Como dice Hebreo, después de tanto tiempo, yo no puedo enseñarles más cosas porque ustedes no entienden ni lo elemental. Ahora bien, aquí en 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercaos a él, piedras vivas, desechadas ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificado como casa espiritual, ser edificado. Usted me edifica a mí y yo lo edifico a usted con lo que Dios me da, según los dones y la gracia, ¿ok? Dice, como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Lo ve? Lo mismo del Antiguo Testamento. Casa y sacerdocio. Aquí lo mismo, lo mismo. Esto no se podía decir. Esto que está diciendo Pedro viene del Antiguo Testamento. Pedro no conocía el Nuevo Testamento. ¿Está entendiendo, hermano? Él no podía hablar del Nuevo Testamento si no existía. Él está hablando de eso. Eso era Biblia, eso es la Biblia para ellos. De eso es que están hablando. Entonces dice, ¿y para qué? ¿Qué se hacía en los templos? Sacrificios. Para ofrecer ahora sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Cristo es el ministro del santuario. El ministro del santuario. Déjame aquí. Ministro constructor, eso que está ahí, ese tema, ministro mayordomo. Padre, en nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Señor, por favor, haznos entender. Tú sabes, Señor, que tenemos tanta necesidad de ti. Todos nosotros tenemos diferentes niveles de entendimiento. No todos podemos entender lo mismo. Hay vidas que son nuevas. Hay personas que no le enseñan la palabra en sus propias iglesias. Y tienen hambre, Señor, y sed de ti. Tú eres, Señor, el maestro por excelencia. Ayúdanos a todos. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Bien, hermano. Una pausa de 5 minutos y voy a dar la clase sobre el Espíritu Santo. Así que Dios me lo bendiga. No se vaya. O si tiene que irse, pues entonces. Pero voy a continuar esta clase, la segunda, porque ya cambiamos el horario. Antes era a las 7, ya a las 7. Y me está funcionando mejor, hermano. Me está funcionando mejor. Así que Dios me lo bendiga mucho. Y en breve nos veremos. Dios le guarde. Amén. Comparte el contenido.